Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa. Este próximo 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis. Hoy vamos a hablar de esta patología, de sus síntomas, además de los nuevos tratamientos y de la calidad de vida de las personas que padecen esta patología. Además, vamos a hablar también de la campaña de la vacunación de la gripe que comienza a partir del próximo 7 de noviembre. Y como siempre, Ana Mate, nuestra colaboradora y dietista, nos va a seguir dando consejos y hoy vamos a enseñarles una técnica para medir la masa corporal a través de un corredor burgalés olímpico. Comenzamos. El próximo 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo son más de 125 millones los que padecen esta enfermedad. En España las cifras superan el 1,5 millones. Se calcula que 1 de cada 6 enfermos no recibe ningún tipo de tratamiento. Hoy vamos a conocer cuáles son los síntomas y los tratamientos de esta patología. Por ello estamos aquí con la dermatóloga del Hospital Universitario de Burgos, Esther Martín. Muy buenas noches. Hola, Esther. buenas noches, Verónica. Bueno, una patología yo creo que no se tiene muy en cuenta, la psoriasis. Pues gracias a Dios cada vez más. Sí que es verdad que hasta hace años o pocas décadas se la tenía un poquito olvidada o abandonada, porque no es una enfermedad mortal, por decirlo de alguna manera. Entonces no le daban la importancia que realmente tiene, porque es una enfermedad que, como muy bien has dicho, aparte de muy frecuente, afecta mucho a la calidad de vida de las personas que la padecen. Entonces, gracias a Dios, cada vez estamos más concienciados, los dermatólogos ya lo estábamos, pero el resto de sanitarios, la población lo va conociendo y cada vez se la tiene más en cuenta. Es una enfermedad frecuente, estamos diciendo, es muy común, ¿no? Cualquiera puede padecerla. Sí, en España la prevalencia está en torno al 2%, es decir, 2 de cada 100 personas la pueden padecer o la padecen. Cualquiera puede tenerla, pero sí que es verdad que es más frecuente en personas que tienen familiares con psoriasis. El 20 o 30% de los pacientes con psoriasis tienen algún familiar con psoriasis, pero el resto no, es decir, cualquiera de nosotros podemos padecerlo. ¿Y puede venir a cualquier edad? Sí. Tenemos casos desde bebés, desde los primeros meses de vida, hasta pacientes que se les inicia con 80 o 90 años. Pero sí que es verdad que hay 2 momentos de la vida, 2 décadas en las que lo vemos iniciarse con más frecuencia, que son entre los 20 y los 30 años. Además, en estos casos suele debutar de una forma más grave, y luego a partir de los 50, 60 años, ahí también tenemos otro pico de inicio. Hay gente a lo mejor que nos está viendo que puede tener esta patología, pero realmente no saber, ¿no?, que la tiene. ¿Cuáles son los síntomas? Afecta a 2 órganos, la psoriasis principalmente, que son la piel, y puede afectar también a las articulaciones. En la piel, que es lo más frecuente, se manifiesta con placas, con zonas rojas y con escamas blancas. Porque la piel con psoriasis es una piel que está inflamada, por eso se pone roja, y en la que las células se multiplican más rápido de lo habitual, y por eso se pone gordita y aparecen las escamas. Puede aparecer en cualquier zona de la piel, pero sí que es verdad que con más frecuencia lo vemos en unas zonas principalmente, que son codos, los codos, las rodillas, y también algo que la gente no suele conocer, que es en el cuero cabelludo. Porque hay gente que se piensa que lo que tiene es caspa, lo llaman caspa, y en ocasiones es psoriasis. Puede en cualquier zona. ¿Es una afección para toda la vida ya? Es crónico. La psoriasis no sabemos curarla a día de hoy, pero sí que es verdad que la evolución es muy variable. Yo se lo explico siempre a los pacientes cuando se les diagnostico, para que estén también tranquilos, que suele cursar en brotes. No quiere decir que vayan a tener lesiones siempre. Sí que tenemos un grupo de pacientes que mantiene una estabilidad, que tienen un cuadro casi siempre parecido, pero la mayoría lo hacen en brotes. Hay temporadas que tienen lesiones, otras veces están sin nada, incluso años.
A veces no sabemos por qué, la mayoría de las veces se desencadenan estos brotes y otras ocasiones sí que hay un desencadenante como el estrés, que ahora pues con la crisis los últimos años hay gente que está empeorando, ciertos fármacos, el consumo frecuente de alcohol, eso lo puede empeorar. Es una enfermedad crónica, nos estás diciendo, pero no peligrosa. No peligrosa como tal, porque los casos de muerte son rarísimos, son cuadros generalizados, es algo muy poco habitual. Algo que sí que es importante son sobre todo dos cosas. Por un lado, el tema de la articulación, porque igual que os he comentado que en la piel las lesiones, digamos que pueden ir y venir con tratamiento, el daño articular no suele revertir. A medida que se produce puede ir avanzando y no hay vuelta atrás, por eso es importante tratarlo en momentos tempranos. Y otra cosa también importante que se está viendo en los últimos años es que los pacientes con psoriasis asocian con más frecuencia que el resto de la población obesidad, hipertensión, diabetes y por tanto tienen un poco más elevado el riesgo de patología cardíaca como el tema de los infartos. Por ese lado podría ser más peligroso. Y una persona, por ejemplo, que se esté viendo estos brotes de vez en cuando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que debe hacer es acudir a su médico o su médico de familia o al dermatólogo, porque lo primero es tener la información. Tienen que conocer en qué consiste su enfermedad, primero tener el diagnóstico, que se lo expliquemos y luego también pues los tratamientos que hay, porque como bien has dicho, hay pacientes que o lo tienen y no acuden o ya dan por hecho que no se va a poder hacer nada por ellos. Claro, como son brotes, ¿no? De vez en cuando hay gente que decide, bueno, pues... Claro, también depende de cómo les afecte, porque a la mitad de ellos les pica. O sea, la mitad de ellos tienen prurito, que llamamos nosotros. Incluso puede ser muy intenso, que no les deje ni dormir. Pero hay otra mitad que no tienen picor. Entonces, dependiendo del grado, si tienes pocas lesiones, pues tampoco es necesario un tratamiento. Todo va a depender de la severidad del cuadro y de cómo les afecte. ¿Cómo son los tratamientos? Diferenciamos 3 grupos de tratamiento principalmente. Lo primero serían los tratamientos tópicos, que decimos que son las cremas, las pomadas, que eso lo reservamos pues para casos más leves, que tienen poquitas placas. Luego ya en casos intermedios, moderados, severos, tenemos 2 opciones, que es la fototerapia, que son como los rayos UVA, para que lo entendamos y nos entienda el público, porque la mayoría de los psoriásicos mejoran con el sol. Entonces, en los servicios de dermatología, como es en el nuestro del UBU, tenemos cabinas de fototerapia, que son pues, como rayos UVA y de otro tipo, en los que los pacientes acuden varias veces a la semana y mejoran. Y luego el último escalón, por decirlo de alguna manera, serían los tratamientos que decimos sistémicos, que son pastillas, inyecciones, fármacos ya un poco más, entre comillas, agresivos, para casos severos. Estos fármacos les damos solo con mucho control, pues porque pueden tener efectos secundarios, hay que poner en una balanza riesgo-beneficio. ¿Han evolucionado los tratamientos? ¿Ahora son más eficaces, más rápidos a la hora de tratarlos? Sí, gracias a Dios, sobre todo me imagino que por esta elevada prevalencia, pues los laboratorios sí que han investigado mucho las últimas décadas y en los últimos 10-15 años han salido nuevos tratamientos, sobre todo en el grupo de los sistémicos, de los tratamientos para casos moderados o severos, que estamos teniendo buenos resultados. Hay que decir que no curan todavía, no lo curamos, pero bueno, que tenemos muy buenas respuestas y mantenemos a los pacientes bastante bien durante periodos muy largos, pero están reservados pues para casos un poquito más graves. Porque la calidad de vida de estos pacientes, ¿cómo es? Pues dependen muchos factores, pero es peor de lo que nos imaginamos. Yo creo que hay que tener psoriasis para entender lo que viven. Hay veces que a lo mejor dice, bueno, pues son brotes que hemos estado viendo imágenes que a lo mejor dicen, bueno, pues tampoco... pero hay que entenderlos, ¿no? Claro, es una línea continua, tenemos de todo. Hay pacientes que tienen pocas lesiones, que no les pican, en zonas que no se ven y no tienen ningún tipo de problema, pero otros, ya sea por el picor o porque aparecen zonas que se ven, pues les afecta mucho a su nivel de vida. Tú piensas que la ignorancia es muy mala y la gente se piensa que va a ser contagioso, que no lo es para nada. Incluso hay gente que se encuentra rechazada en los trabajos, no se atreve a buscar pareja, entonces les afecta a un grupo de ellos de una forma importante a su vida. Entonces sí que es necesario tenerles en cuenta, atenderles y tratarles cuando hace falta. Aconsejamos, ¿no? Desde aquí, Esther, que cuando sientan, ¿no?, esos brotes de vez en cuando, a pesar que sean de vez en cuando, hay que ir a tratarlo, porque cuanto antes mejor. Por lo menos valorarlo.
por lo menos ir al médico y si hace falta se trata. En otras ocasiones no es necesario porque no lo curamos, pero bueno, por lo menos estar informado, saber lo que hay y recibir una valoración adecuada, ya sea por su médico de familia o si ya casos más complicados por nosotros, por los dermatólogos. Bueno, pues una patología que es muy común y que hoy pues hemos conocido más de cerca. Esther, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Vamos a ver una noticia porque 15 días después de la última protesta de los vecinos de Villadiego, ayer el consejero de Sanidad se reunió con el presidente de la Diputación y el alcalde para explicarles por qué se ha cedido eliminar uno de los dos médicos de urgencias. La Junta achaca a un problema de falta de profesionales, sino de recortes. Medio millar de vecinos de Villadiego y la zona recibieron ayer precisamente con esas pancartas que estamos viendo y pitidos al consejero de Sanidad. Vamos a escuchar la justificación que pone el consejero sobre este recorte. El problema al que nos enfrentamos es que en la bolsa de médicos de familia no tenemos ningún candidato en el área de salud de Burgos, en la provincia. Insisto, esto nos está ocurriendo en otros lugares, es un problema que tiene que ver con la planificación de los recursos humanos, con las plazas de médicos de familia que se convocan, los especialistas que se forman como médicos de familia. Entonces, insisto, el problema no es un problema presupuestario, un problema que tenga que ver con las medidas de ajuste, de recorte, es un problema exclusivamente de que si no utilizamos esos médicos de área para otras finalidades, algún día tendremos dificultades para mantener la guardia en otros centros de salud que cuentan con un facultativo. Decíamos al principio que hoy les vamos a hablar de la bioimpedancia, una técnica que calcula la cantidad de grasa corporal. Ana Mate, muy buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo Verónica? estás? Muy y bien. para ello pues hemos traído, bueno, que le va a salir perfectísimo, a un corredor olímpico como es Diego Ruisain. Muy buenas noches, Diego, que está ya en esa técnica. Sí, le vamos a decir ahora simplemente que se suba, vamos a explicar lo que es, ¿vale? Es una bioimpedancia, súbete, Diego, colocando los pies en los electrodos y con los brazos rectos, en lo cual la bioimpedancia lo que nos va a hacer es un análisis que nos va a cuantificar los diferentes componentes de nuestro cuerpo, diferenciando lo que es la masa grasa, la masa magra, que es la que componen los órganos, los huesos y el músculo, y la cantidad de agua total. Entonces se utiliza para personas que quieran obtener cierto peso a través de la alimentación, pues es una manera que se controla muy bien, y para la gente que hace deporte, pues para conseguir ciertos objetivos o para su rendimiento físico, es algo que se suelen hacer pues de forma esporádica para ver si van consiguiendo esos objetivos. Una técnica de la que hablábamos hace unas semanas, que nos explicabas el estudio. A través de esto se hace, es fácil. Es muy sencillo de hacer, simplemente está contraindicado para mujeres embarazadas, para niños menores de 7 años y para personas que igual tengan prótesis o tengan, bueno, prótesis, ya sea de cadera, de rodillas. Eso estaría totalmente contraindicado porque son unos electrodos en los cuales pasa una corriente eléctrica. Y las indicaciones que se dan es siempre que estemos con el estómago vacío, por tanto que llevemos 3 o 4 horas sin ingerir absolutamente nada, que estemos bien hidratados pero que la vejiga esté vacía, por tanto que hayamos orinado anteriormente, que no llevemos ningún tipo de crema en las manos o en los pies por el tema de los electrodos, y no hay ninguna indicación así más. Si se puede ser con ropa de algodón, a poder ser, porque siempre las mediciones son mucho mejores, pero no habría ninguna indicación más para decir. El resto se lo podría hacer todo tipo de personas. Bueno, pues así sería esa medición. Diego, vamos a contar, ¿no? ¿Cómo se le ha hecho el estudio, por ejemplo? Pues por ejemplo a Diego simplemente le hicimos lo que es el estudio de bioimpedancia, pues acorde a sus datos antropométricos que le hemos tomado anteriormente, y lo que haríamos es simplemente nos va a dar una serie de resultados en los cuales nos va a dar el metabolismo basal, que es el gasto energético que tenemos en un estado de reposo, en este caso, pero teniendo en cuenta que según la masa muscular que tenga cada persona, por ejemplo el caso de Diego, al ser una persona deportista y olímpica, o sea, su cantidad de músculo
músculo es bastante elevada, su gasto energético basal se ve elevado, porque el músculo estriado compone, como quien dice, el 40% de nuestro peso corporal total y funciona como un motor, por tanto su gasto es bastante elevado. Luego diferenciamos lo que es la masa grasa de la masa magra, en lo cual la masa grasa es la cantidad de grasa total que tenemos en porcentaje en relación a nuestro metabolismo, y la masa magra es lo que hemos dicho, lo que relaciona lo que es el músculo, el hueso y los órganos. Luego también nos va a dar la cantidad de agua corporal que tenemos, que la cuestión al estar bien hidratados, eso siempre nos va a hacer que nuestro organismo funcione muchísimo mejor. Él tiene un nivel bastante elevado, o sea que es muy bueno, y eso sí que es verdad que fluctúan los niveles de agua según el día y la noche, ¿vale? Después de la noche solemos tener una pequeña deshidratación, pero también varía en cuestión a la edad. Según vamos envejeciendo, pues se va perdiendo un poco y van variando de dónde está ese fluido distribuido al cabo del día. Espera, antes de que sigas, que tenemos ese estudio que le vamos a ir poniendo, que nos has enviado para que la gente vea, ¿no?, cómo se realiza. Eso es, bueno, van a ver en pantalla el estudio de Diego, en el cual van a ver en el punto en el que se encuentra y cuáles son los datos en los cuales se debería de encontrar, o en el rango en el que se debería de encontrar. Nos va a aparecer eso, lo que es la masa grasa, la masa magra, el tanto por ciento de agua, el tanto por ciento de masa ósea, que es la cantidad de hueso que se obtiene, y la edad metabólica, que en este caso a él, claro, le sale súper bajo, en comparación a su edad le sale que es un crío, porque va relacionado con el estudio metabólico que se le hace. Te baja mucho los años, Diego. Es un consuelo ya cuando vamos a cumplir años, ¿no? Así que la verdad que es todo un ejemplo a seguir en ese sentido a la hora de hacerlo, y que esto se lo puede hacer todo el mundo, pero nosotros, por ejemplo, en consultas lo hacemos más a gente deportista, pues porque buscan cierto rendimiento. También se hace de forma segmental en cuestión a pierna derecha o pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, pues porque hay gente que, pues por ejemplo, los corredores buscarán más potencia de pierna y su objetivo estará en coger masa muscular en esa zona, dentro de que también tengan un estado saludable en el resto del cuerpo. Que Ana lo hace en su consulta, ¿verdad? Y que además no tienes por qué ser corredor olímpico, sino que, bueno, pues hoy en día yo creo que se lo hace cualquiera, ¿no? Nosotros en consulta se lo hacemos a gente que tiene dieta, pues porque también es un referente para ver si van bajando materia grasa, de esa manera, quieras o no, la edad metabólica también les baja y la cantidad de agua les fluctúa, de lo cual les suele subir. Y si haces un seguimiento, ¿cada cuánto habría que hacerlo? Pues la gente que tenemos en consulta que está haciendo dieta, más o menos lo estamos haciendo de forma mensual, y la gente que es deportista, como pues en el caso de Diego, ¿vale? Se haría más o menos de forma trimestral. Es una manera que ellos más o menos van a ver si van cumpliendo o no objetivos, o si van manteniendo, porque realmente estén en unos niveles bastante óptimos. Como bien decía Diego, a ti esto te está sirviendo, ¿no?, por ejemplo, para la musculatura. Sí, hombre, está claro que cuando estoy entrenando pues necesito saber qué porcentaje de grasa tengo en cada momento de la temporada, junto con el peso magro, porque eso me va indicando si el trabajo previo de musculación ha tenido efecto para luego la época de competición, pues siga teniendo, digamos, un colchón, digamos, de fuerza aplicada a la carrera. Seguramente que tenemos aquí, Diego, bueno, pues qué tipo de, siempre hablamos, ¿no?, de la nutrición, de la alimentación en esta sección, entonces, ¿qué tipo de alimentación lleva un corredor olímpico? Pues hombre, yo siempre he llevado una alimentación nada fuera de lo normal, o sea, siempre he intentado tener en cuenta pues los hidratos de carbono, en cuanto a sobre todo pasta y patatas. Luego también he tenido mucho en cuenta por supuesto la hidratación, que como bien decía Ana, pues es fundamental, ¿no? Como los valores, unos valores estables pues van haciendo que el cuerpo funcione correctamente. Y bueno, pues sobre todo pues lo que os digo, pues proteína, pues intentar comer proteína de todo tipo, más vegetal tal vez a veces que animal. Bueno, comer verduras, comer alimentos frescos, fundamental también. Me refiero, muchas veces lo hemos hablado aquí, ¿verdad, Ana? El hecho de tomar proteínas con complementos añadidos. ¿A qué te refieres? ¿A suplementación? Exacto. Hombre, supongo que eso será en función de cada persona. Yo pienso que a veces a los deportistas sí que nos hace falta un pequeño plus, ¿no?, de suplementación para
pues no sé, pues para intentar rellenar más rápidamente los Como depósitos. recuperador igual. Sí. Vale, pero yo creo que él no se está refiriendo a, por ejemplo, cuando hablamos del tema de gimnasio, de la gente de anabolizantes y todo eso. No. Que él se va más a tipo suplementación. Exacto. A nivel natural, pues en el sentido que ellos pueden utilizar o barritas energéticas o igual sí que un batido alguna vez hiperproteico en curso Sí. de recuperador, ¿no? A eso es Sí, lo que más o menos te incluso, refieres, Diego. Sí, incluso batidos de hidratos de carbono. Eso es, entonces él se va a cosas lo que son naturales, no nos vamos a suplementación como otras veces hemos contraindicado aquí, sino él lo hace de forma más saludable. Porque sí, natural por se supuesto. puede conseguir perfectamente. Sí, hombre, con la alimentación en principio cualquier persona, yo creo, ¿verdad, Ana? Podría conseguir tener cubiertas todas las necesidades de gasto energético, gasto proteico de una actividad deportiva, digamos, sana y saludable. Eso es, lo que pasa que también Diego, hablando en el punto en el que se encuentra, está claro que su rendimiento físico es muy alto y muchas veces que necesitará recuperadores energéticos porque el gasto energético que tiene está aumentado en cuestión a la energía que le está suministrando a su cuerpo a través de la alimentación. Entonces, que en ese caso no se podría comer 5 kilos de filetes, entonces que al final lo tiene que hacer a través de suplementación para conseguir ese pequeño objetivo. Porque ¿cuántas horas entrenas a la semana, Diego? Uy, a la semana, al día. O al día, mejor dicho. Al día casi en torno a 4 o 5 horas al día, repartidas entre mañana y tarde, y eso multiplicado pues por 4 o 5 días que entreno mañana y tarde, pues Son muchas al horas. final lo contabilizo más por kilómetros que por horas. Hay que decir que aparte de ser corredor olímpico, llevas una asociación como es Burgos Corre, ¿no? Pues para animar a la gente, sobre todo que hay mucha gente que quiere correr, pero no lo quiere hacer sola, ¿no? Le tienen que pegar ese empuje. Y aquí, bueno, pues se va en grupos, ¿no? Sí, hombre, con la iniciativa de Burgos Corre fue de mi mujer, Patricia Landaburu, que es entrenadora nacional y entrenadora mía, por supuesto. Y el objetivo con lo que hicimos fue el buscar, digamos, ese asesoramiento, digamos, a la persona que quiere empezar a correr, que quiere empezar a hacer deporte, pero no sabe cómo. Entonces, mucha gente puede empezar a hacer deporte, pero como no está desorientado, no sabe cómo hacer, entonces puede dejarlo. Y entonces, cuidado con las lesiones también, ¿no? Sí, De ir entonces a de esta correr. manera pues intentamos cuidar esos aspectos para que la gente tenga una continuidad importante durante todo un año y así pues vea mejoras, vea que le motiva el ir a entrenar, le motiva el ir con la gente, entonces entre ellos también se unen y bueno, y los resultados son pues eso, porque la gente está súper contenta y que hay diferentes niveles, ¿no? Me imagino, por los que quieran empezar o los que ya lleven tiempo corriendo. Claro, en Burgos Corre tenemos 3 niveles, digamos iniciación, medio y avanzado. Iniciación evidentemente pues es el nivel básico, personas que no han corrido nunca, que no saben, pues sobre todo personas que llevan años y años sin correr, pues ese sector hay que tener especialmente en cuenta, o sea, y especialmente cuidado, por eso, porque el hábito del deporte no lo tienen, entonces hay que mimarles mucho, hay que cuidarles para que se vayan familiarizando con el deporte. Luego el nivel medio pues ya son personas que ya tienen un hábito, digamos, ya de correr de vez en cuando, y por último pues la gente a nivel avanzado pues son personas que perfectamente pueden llegar a correr medias maratones, 10 kilómetros, incluso alguna maratón. Bueno, que tiene su página web, que ahí también se pueden informar. Pues vamos como siempre, Ana, si te parece, Diego, porque aquí damos una receta todos los miércoles, que el pasado miércoles dimos esa receta de sushis, de maquis, ¿verdad? Que yo no sé si lo habrá hecho la gente desde su casa. Hoy vamos a dar una muy sencilla. Súper sencilla. El arroz a la mandarina, que creo que no lo ha probado casi nadie. Los componentes simplemente, los ingredientes va a ser el arroz, van a ser mandarinas, cebolla, apio, que el apio a la gente que no le guste lo puede sustituir si quiere por puerro, y caldo vegetal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sofreír lo que es esa cebollita con ese apio, con ese puerro, a lo cual vamos luego a unificar el arroz. Cuando veamos que está un poco salteadito le vamos a echar el zumo de 2 mandarinas o 3 mandarinas, como quiera cada uno, según también la cantidad de agua que tenga, y lo vamos a dejar cocer el tiempo que nos paute el paquete según el arroz que utilicemos. Si vemos que se va consumiendo antes de tiempo, le vamos añadiendo un poquito de caldo vegetal y una vez que está elaborado, pues le dejamos un poquito en reposo y listo para consumir. Una receta curiosa, ¿no? Arroz a la mandarina, que seguro, bueno, que yo creo que no sé si alguien lo ha probado. Nosotros en consulta nadie cuando se lo ponemos ha probado, y luego a todo el mundo le encanta, también para gustos los colores, pero vamos, que yo animo a que la gente lo pruebe porque la verdad que es un plato que es muy apetecible y es muy sano. Pues lo haremos, que por cierto, ya sabe que si tienen cualquier consulta para Ana de nutrición, de alimentación, pueden llamar a nuestro contestador 947 24 21 35 y dejen allí
su pregunta, que se la vamos a contestar la próxima semana. Ana, Diego, gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a ti, Vero. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y después les hablamos de la campaña de la vacunación de la gripe. En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental. El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es racional. El derecho, pura emoción. El izquierdo es el que analiza. El derecho solo siente. Por suerte, a veces se ponen de acuerdo. Mini Clubman. Ahora desde 20.900 euros. 140 años de vida y más jóvenes que nunca. ¿Preparado para la nueva experiencia Ibercaja? Porque eres único y tu mundo también. Unovisión, tu óptica medida para personas como tú, únicas. Ahora en Unovisión, tus gafas monofocales a un precio único. Llévatelas desde 59 euros. Como siempre, con nuestra garantía de calidad. Unovisión, tu óptica en calle San Pablo número 5. Morcilla San Lesmes hace de la tradición su marca de calidad. Se elabora según la receta de 1949, con ingredientes seleccionados y naturales, como la cebolla orcal, el pimentón de la Vera o el arroz Delta del Ebro. Libre de conservantes, aromas y esencias artificiales. Todo ello hace de la Morcilla San Lesmes un gran producto. Morcilla San Lesmes, en su mesa y en calle Paloma 7. Bodegas Arroyo, desde la Ribera del Duero, les invita a degustar sus mejores caldos. Vinos creados con la mejor selección de sus viñedos, envejecidos en barricas de roble. Tinto Arroyo, medalla de oro en el Concurso Mundial de Bruselas 2014. Un vino para regalar, para acompañar en los mejores momentos. Tinto Arroyo, de venta en área de servicio Villagonzalo Pedernales. Hay que ser el mejor 4x4. Nuevo Toyota RAV4. Toyota, siempre mejor. Domo, un espacio donde imaginar y crear tu cocina y baño. Para hacerlos prácticos y bellos y sobre todo muy tuyos. Somos Domo, diseño y calidad para todo el mundo. Domo, cocinas y baños en calle Santa Clara, 21. ¿Por qué soñarlo si puedes vivirlo? Un viaje, esa reforma que tanto necesitas, la boda. Haz realidad tus sueños. Ahora en Caja Rural tenemos el préstamo personal que necesitas desde el 5,75% TIN, 6,57% TAE. Infórmate en tu oficina de Caja Rural. Caja Viva, Caja Rural. Valores por encima del valor. No corre para salvar el mundo, ni para salvarse él. Ni siquiera persiguen a alguien. Corren porque ahora, al contratar Fusión Plus antes del 31 de octubre, se llevan gratis todo el cine de estreno y las series de moda. Y esta tablet de regalo al comprar un Samsung Galaxy S7. Movistar, elige todo. Tintorerías Mr. Clean, ropa de hogar, edredones, mantas, vestidos de novia y comunión. Tintorería rápida al mejor precio y calidad. También ofrecemos arreglos de prendas. Tintorerías Mr. Clean en Francisco Sarmiento 3, Tinte 1 y Centro Comercial Camino de la Plata. ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? ¡Sí! ¿De chuparse los dedos? Sí, por favor. ¿Algo calentito? Que sea fresquito. Pues no se hable más. ¡A la favorita! Si lo que buscas es algo realmente bueno, visítanos. Taberna Urbana La Favorita. Tu favorita.
Llega Renault Talisman Sport Tourer con el sistema 4 ruedas directrices 4Control. Te hará sentir cómo las curvas se adaptan a ti desde el momento en el que te pones al volante. Gama Renault Talisman con sistema 4Control. Pruébalo 24 horas llamando al 91 112 1430. En Tillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Tillar de Silos y Torre Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Tillar de Silos y Torre Silo. Descúbrelos. ¿Por qué soñarlo si puedes vivirlo? Un viaje, esa reforma que tanto necesitas, la boda. Haz realidad tus sueños. Ahora en Caja Rural tenemos el préstamo personal que necesitas desde el 5,75% TIN, 6,57% TAE. Infórmate en tu oficina de Caja Rural. Caja Viva, Caja Rural. Valores por encima del valor. Telemarisco Piñeiro, dígame. Quiero un arroz con bogavante para 4 personas. Lo tienes en tu casa en 45 minutos. Telemarisco, servicio rápido y cómodo para comer en casa. Antonio de Cabezón 2, Burgos. Haz tu pedido. 947 27 14 26. Acércate a las nuevas instalaciones de Burgocar. Encontrarás todo lo que necesitas. Taller de reparación, tienda de recambios y accesorios, asesoramiento personal para la compra y prueba de tu nuevo vehículo. Además, las nuevas novedades de las marcas BMW, Mini y Motorrad. Te esperamos en Burgocar, carretera de Logroño, kilómetro 109, Burgos. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental. Los profesionales insisten en que es necesario vacunarse contra la gripe para prevenir situaciones de riesgo. El pasado año se detectaron 184 casos graves de gripe en nuestra ciudad, de los que 13 personas fallecieron debido a esta patología. Del 7 de noviembre y hasta el 23 de diciembre estará activa la campaña de vacunación de la gripe. Vamos a hablar con otro de nuestros colaboradores, médico de atención primaria, José Herrero. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Verónica. Bueno, este año, ¿cómo preveemos que se va a comportar? Bueno, estamos ante un fenómeno biológico, es un problema importante de salud pública, pero está en manos pues, de una serie de circunstancias de la evolución del virus. Si nos sirve de referencia la campaña anterior, pues hemos observado que bueno, va a tener unas características similares, sobre todo en cuanto a la presentación. Parece que se está retrasando un poco respecto a lo que venía siendo anteriormente. No olvidemos que la gripe es una infección muy contagiosa y que afecta en los meses invernales, ¿no? Nosotros en el hemisferio norte, pues en estas épocas del año, teniendo el pico máximo generalmente pues por febrero, y este año pasado pues se retrasó un poco a marzo, incluso se prolongó más de lo que venía prolongándose en otras ocasiones. Eso ha motivado también que este año nos encontremos con que la
la campaña de vacunación se ha retrasado también respecto a las fechas anteriores. Y bueno, pues las previsiones realmente, la Dirección Regional de Salud y los agentes implicados en todo ello, los que se dedican a valorar cuál va a ser el tipo de virus que participan y demás, tienen que anticiparse hasta febrero, más o menos en febrero es cuando se planifica ya la estrategia, en febrero pasado estoy hablando, claro, para desarrollar las vacunas que se van a aplicar posteriormente. Pero claro, siempre hay un principio de incertidumbre, que pueda evolucionar más una variante del virus que pensaba que no iba a ser así. Por lo tanto hay un lapsus. De todas formas, ellos ya tienen costumbre de anticiparse y lo suelen hacer bastante bien. Por cierto, respecto a las variantes del virus que van a estar contenidas en la vacuna que tenemos. Sí que hemos comentado que esta vacunación o esta campaña comenzará a partir del 7 de noviembre. En otras comunidades autónomas es cierto que ha comenzado ya. Pues sí, porque las competencias sanitarias dependen de cada comunidad autónoma, ¿no? Son competencia de la Consejería y la forma de llevarlo a cabo pues están en las disposiciones que ellos determinan, de acuerdo desde luego también con las indicaciones de los expertos en este tema. En nuestro caso pues es del 7 de noviembre al 23 de diciembre. Y lo que sí que es cierto es que bueno tenemos como un mes y pico para que pueda hacer efecto. Por lo tanto, si hablamos que va a venir en febrero, tampoco hay que agolparse el primer día para vacunarse. Quiero decir que mucha gente pues colapsa los servicios o intenta hacerlos. De todas formas, en los sitios habituales donde se vacuna pues suelen hacer ya una regulación para que se distribuya este flujo de las personas, ¿sí? La pregunta que hacemos todos los años, ¿a quién recomendáis esta vacuna? Bueno, pues yo creo que de forma general a todas aquellas personas que la van a necesitar fundamentalmente, y ello pues son los que constituyen una serie de grupos bien definidos. En primer lugar hay una serie de indicaciones que están en función de las patologías, de las enfermedades que tú puedas tener, y las otras respecto a la edad. Con la edad ya sabemos que van disminuyendo o van cayendo todas las funciones del organismo, no corremos lo mismo a los 16 que a los 40 años, y el sistema inmunológico, el sistema de defensas también se va deteriorando con el tiempo. Por lo tanto, hay un criterio que a partir de 60-65 años se vacune, a los 60 generalmente, y otro, pues unos grupos muy definidos, pues como todos aquellos que están con una inmunodepresión, embarazadas, personas que puedan estar cuidando a otras personas que puedan contagiar. Esos grupos son muy importantes, entre los cuales pues están los cuidadores de las residencias, el personal sanitario, los que por su actividad desempeñan un trabajo que es importantísimo para la comunidad también, pues bomberos, policías, etcétera, los que están en contacto con muchas personas, por ejemplo, educadores, etcétera. Bueno, hay un grupo amplio de personas que son susceptibles de ello. Los niños, José, deberían, porque hemos visto casos, ¿no?, de niños... Bueno, los niños... Esto ya no de comunidades autónomas, depende de países, también tienen estrategias diferentes. Los niños quizás son los que más se enferman de gripe, pero son los que menos complicaciones tienen. Sin embargo, el grupo de mayores, aunque enfermen menos, se contagien menos o manifiesten menos la enfermedad, son los que tienen más complicaciones y más mortalidad incluso. Aunque hay una mortalidad en sí de la gripe que no está directamente relacionada con las complicaciones que puedan tener de otras enfermedades, ¿no? Pero los niños en concreto, hasta los 6 meses de edad no se contempla la vacunación porque viven de la renta de la protección que viene de su madre, y a partir ya de los 6 meses pues depende de las circunstancias que tengan. No tenemos que olvidar que hay niños enfermos también, inmunodeprimidos, con ciertos tratamientos, por ejemplo los que tengan que llevar tratamientos con los derivados de la aspirina. En este caso sí que se les suele vacunar porque
si coincide ese tratamiento con la gripe, pueden tener complicaciones como la enfermedad de Reye, por ejemplo, que es una enfermedad muy grave, aunque no es afortunadamente habitual, y en esos niños que tienen que llevar esos tratamientos mantenidos, pues también. Si no, pues si no se detecta una patología especial, generalmente se reserva, ya digo, para los grupos de riesgo o para las personas de más años. El resto, pues no se suele vacunar. En otros países sí que se puede hacer y con otro tipo, además, de vacunas diferentes. Pero son criterios y estrategias que muchas veces varían según las características de los propios países. ¿Es eficaz la vacuna? Si es eficaz, bueno, pues si entendemos por eficacia que sirve para lo que tiene que servir, sí que lo es. Lo que pasa es que en medicina, como en casi todas las cosas en la vida, esto de la eficacia, pues hay que ver que no es siempre el 100%, obviamente, ¿no? Ni tan siquiera llegar, por ejemplo, pues al 80%, que puede depender también del estado inmunológico de la persona, y de otra serie de circunstancias. Lo que sí que es cierto es que es la medida mejor que tenemos para hacer frente a esta enfermedad. En ese sentido quiero comentarte que hicimos un estudio, un grupo de 20 y tantos médicos de atención primaria asistidos por compañeros del hospital, del servicio de neumología del año pasado, en el que preguntábamos a una serie de pacientes, casi 1000, cuál era su valoración respecto a la vacuna, y nos encontramos con que pues hay muchos miedos, ¿no?, respecto a que puede producir complicaciones que no se corresponden luego realmente con la realidad. Incluso gente que estaba vacunada pensaban pues casi en un 20% que podía tener efectos secundarios malos que ellos no habían tenido. Claro, luego otra de las cosas también es que descubrimos que es muy importante el consejo del personal sanitario, y aquí quiero decir que la labor de la enfermería también es muy importante a la hora de las revisiones y del consejo, porque una gran cantidad de gente seguía este consejo y lo llevaba a efecto, se vacunaban a pesar de que pensaban que podía tener algún tipo de complicación, que ya digo que luego no lo tiene. Y luego otras personas pensaban que las indicaciones eran solo para gente que tenían problemas de inmunodepresión, que tenían problemas de trastornos del sistema de las defensas, ¿no? También es equivocado, no es así. Ya hemos dicho que hay un criterio de edad, que sí que hay personas que lo van a necesitar por otras cosas, pero que no es el único criterio, Sí que es cierto, ¿no? Y hemos visto otros años ese pequeño porcentaje, pero le hay, ¿no?, de personas que, a pesar de ponerse la vacuna, padecen luego la gripe. Claro, bueno, pues como ya digo que la efectividad, como comentabas antes, tiene que ver con muchos factores. Podemos estimar que 1 de cada 30 vacunados puede padecer la gripe. 1 de cada 30 vacunados, pero quiere decir eso también que hay un porcentaje muy importante y, como decíamos el otro día, eso va a suponer no solamente que no padezcan la enfermedad, sino va a ser una barrera que se va a oponer a la progresión de la gripe. Por lo tanto, es importante, es interesante que, aunque no nos movamos en el 100% de la efectividad, es una medida muy importante que tenemos. Sigue siendo una causa de fallecimiento. Pasado pues año sí, hay que decir que 13 personas fallecieron. Sí, lo has dicho, sí. Las causas de fallecimiento directas de la gripe, que no por complicaciones, pueden ser por varios motivos. Una es porque la infección de la gripe produzca una neumonía vírica, una neumonía viral, por el propio virus. También lo que pueden hacer es que faciliten que se presenten neumonías bacterianas, son causas frecuentes por afectación de la patología respiratoria, o que sean mixtas, pero también hay otras complicaciones. Se ha visto, por ejemplo, de eso que estás comentando tú, que 10 fallecieron en el hospital, pero otros 3 fallecieron fuera del hospital por complicaciones, digamos, no inmediatas, sino en el tiempo, complicaciones de tipo cardiovascular en muchos casos, por ictus o por infartos, porque sí que se ha descrito que puede haber una asociación entre este tipo de patologías. También puede haber otras complicaciones, en niños puede haber, por ejemplo, afectaciones musculares y tal, aunque son afortunadamente muy raras.
la mayor carga de mortalidad en esta enfermedad es probablemente por la complicación de añadirse a enfermedades crónicas de determinadas personas, pues que sean cardiópatas o que tengan enfermedades respiratorias. No tenemos que olvidar que, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la que se produce por fumar durante muchos años, que puede tener exacerbaciones, esas exacerbaciones están relacionadas con infecciones víricas, y el virus de la gripe es uno de los que está implicado, o asmática también, por ejemplo, descompensarían esa enfermedad y podrían ser pues mortales. En todo caso, los profesionales siguen insistiendo, ¿no?, en que es necesario vacunarse contra la gripe para prevenir, ¿no?, esas situaciones de riesgo, aunque se vacuna más del 65% de las personas, ¿no?, de esos grupos de riesgo. Sigue habiendo un tanto por ciento que, a pesar que esté en ese grupo de riesgo, no se vacuna. Pues fíjate, en la encuesta esa que te comentaba que hicimos a principios de año, además, curiosamente hay un grupo de especial riesgo, que son los fumadores, que se vacunan menos que el resto de la población. O sea que coinciden además ese tipo de circunstancias, ¿no?, de, bueno, pues negarse un poquito a tomar. Pero tampoco somos coherentes siempre en nuestras posturas, ¿no? Lo hemos visto, pues, que aunque sepas que una cosa puede ir mal, te empeñas en seguir haciéndolo, ¿no? Bueno, pues ese consejo también de José, que a pesar de que empiece el 7 de noviembre, que pueden ir pidiendo cita, que es hasta el 23 de diciembre. Eso es. Para que no se colapse todo el mundo en el primer día. Pues muy bien. Gracias por acompañarnos, que por cierto, que si tienen cualquier consulta para nuestro médico de atención primaria, puede ser de la gripe, pueden llamar a ese contestador que tenemos al 947 24 21 35. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y vamos a ver nuestro reportaje semanal con implante, que hoy les hablamos de sus calidades. Dentro de los implantes dentales, desde Clínica Implante opinan que existen diferentes calidades que van a variar según el tipo de material. El material más extendido dentro de los implantes es el titanio. El titanio es el material que es más económico y que mayor capacidad de osteointegración, mayor capacidad de pegarse o de soldarse al hueso tiene. Dentro del titanio podemos decir que existen, o nosotros decimos a título personal, que existen implantes de gama alta, de gama media y de gama baja. ¿Por qué esa clasificación? Pues bien, los implantes de gama alta son aquellos que tienen la suficiente evidencia científica para ratificar que cada diseño, y me refiero a diseño a la superficie, a la forma del implante, a la forma de las espiras y a la conexión sobre la cual va a ir la prótesis, tienen evidencia que realmente esas mejoras van a implicar una mejora de la osteointegración, una mejora en el comportamiento de la prótesis y una mejora en las tasas de éxito del implante. Son marcas cuya tasa de éxito ronda generalmente el 97-98%. En cuanto a la gama media, son casas comerciales que no tienen tantas publicaciones. Que sí invierten en ciencia, pero en realidad no han publicado tanto porque están comenzando. Entonces, puede ser que alguna de ellas, pues lo que es en superficie o conexión o las espiras, no sea tan buena como aquellos que sí que tienen una evidencia científica contrastada. Por otro lado, existen los implantes de gama baja, que en realidad son implantes de titanio también, que suelen ser implantes muy poco estudiados, sin tanta evidencia científica, y que nos pueden causar son problemas, tanto al cirujano como al paciente. Son implantes que pueden partir si los estamos metiendo a una determinada fuerza, son implantes que la superficie no está tan estudiada, por lo tanto el porcentaje de osteointegración, el porcentaje de adherencia al hueso es inferior, y son implantes que en muchas ocasiones la conexión no está igual de bien labrada, y lo que causa es que aflojamientos de la funda o fracturas del propio implante, lo cual pues suele dar más disgustos al odontólogo y al paciente que otra cosa. Por un lado está toda esta evidencia científica que va a determinar la tasa de éxito del implante en sí. Los implantes de gama alta rondan el 97-98%.
Y por otro lado está el precio de lo que el paciente paga. No tiene nada que ver un implante de gama alta, de gama media o de gama baja. Un implante de gama baja o un implante que se rompa, que dé problemas, como el implante está pegado al hueso, puede dar muchos problemas. Entonces, nosotros desde aquí lo que queremos es comunicar que se desconfíe de esos precios excesivamente bajos, porque al final se paga en calidad de tratamiento y los pacientes realmente lo pagan con su salud. Además, lo que suele ocurrir en los implantes de presupuesto excesivamente bajo es que no suele incluir otros elementos como la funda. Dentro del presupuesto, los pacientes debéis tener en cuenta que no solo es el implante, sino la funda. Entonces, colocar el implante sin colocar la funda no tiene ningún sentido. Lo que nosotros buscamos es, dentro de nuestra consulta, es la mayor seriedad posible y la mayor transparencia posible. Por eso nosotros, aquí en concreto en esta clínica, es el paciente el que, en función de le vamos a mostrar la evidencia científica que tienen un implante y otro, y le vamos a mostrar las diferentes tasas de éxito que han ratificado o no lo han hecho unas marcas u otras, y le vamos a dar el presupuesto de un tipo de implante u otro, y ellos van a ser los que elijan si quieren un implante de gama alta, de gama media o de gama baja. En Clínica Implante lo más habitual, el 70%, es que el paciente elija gama alta, el 30% gama media y el 0%, es decir, ningún paciente opta por la gama baja. Aunque parezca de manera inicial que el implante es regalado o muy barato, al final lo que no se cobra en un implante de gama baja en el implante se acaba cobrando en la funda, porque hay que mantener un nivel de margen para sobrevivir como clínica y para sobrevivir como empresa. Desde Clínica Implante quieren transmitir a todos los pacientes que desconfíen de precios excesivamente bajos, ya que pueden llegar a pagarlo con su propia salud o teniendo que repetir el coste con un tratamiento efectivo. Pues ahora sí, nos despedimos. Más salud la próxima semana, el miércoles a partir de las 11 de la noche. Gracias por acompañarnos. Chao.